Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de habilidades de comunicación en salud. Hoy vamos juntos a buscar dominar la terminología médica de cabeza y cuello. Bueno, como ustedes saben, a lo largo de todo este curso, nuestro objetivo, además de entender qué es lo que le pasa a quien tenemos enfrente como paciente, es saber nombrar esos hallazgos de forma precisa, universal y sobre todo de manera muy profesional. En el día de hoy, en el práctico de hoy, vamos a introducirnos en el arte de la traducción médica sobre el apartado específico que involucra cabeza y cuello, donde, como ustedes saben, el paciente llega expresando lo que siente con sus propias palabras, con un lenguaje totalmente cotidiano para él, y nuestra tarea es tomar, agarrar ese relato y traducirlo al lenguaje técnico que debemos incorporar. Es, por así decirlo, literalmente la forma y, el construir un puente entre la experiencia humana que nos trae el paciente y el registro clínico que debemos tomar. Para ello es que hemos organizado el aprendizaje de este apartado de la siguiente manera, como aquí lo pueden ver. Vamos a iniciar por la descripción de qué es la facies, siendo esta primera impresión, hasta el primer vistazo con el que se muestra el paciente en este contacto inicial que hacemos. Siendo que la facies es el punto de partida absoluto en cualquier examen que se vaya a realizar de cabeza y cuello. Ojo que aquí no estamos hablando solamente de la cara cuando nos referimos a facies, sino que por el contrario es todo el conjunto de aquellos rasgos fisionómicos, el color de la piel, la tersura, las arrugas y de cómo se estructuran por su parte las cejas, los párpados, la nariz y la boca. En ocasiones, y en su mayoría, el llegar a hacer un análisis visual súper detallado de las facies nos da una primera gran pista, en ocasiones hasta para llegar a un diagnóstico. Es como si fuese la pieza inicial de un gran rompecabezas, abarcando todas las estructuras que a continuación vamos a desglosar y describir. Posteriormente, vamos a pasar a la descripción de la región ocular, la cual abarca ojos, cejas y párpados. Y en la descripción de cada uno de ellos podemos iniciarla describiendo los ojos según se encuentran protruidos, donde el término médico adecuado y específico es exoftalmos, o por el contrario, se encuentran los ojos con cierto hundimiento, en donde en esa ocasión el término apropiado a usar sería endoftalmos. Esos son los prefijos a usar en cuanto haya protrusión o hundimiento del globo ocular. También podemos describir algunas alteraciones de las cejas según cuán despobladas éstas se encuentran, haciendo alusión a la alteración de las cejas en sí, donde este despoblamiento puede llegar a ser total, como lo pueden ver en esta imagen, puede llegar a ser parcial, en forma como parcheada, o de lo que es la cola de la ceja, o lo que se denomina despoblamiento caudal. Por otro lado, si seguimos enfocados en la región ocular, nos encontramos con términos específicos que nos ayudan a describir aquellas alteraciones que se pueden encontrar específicamente en los párpados. Donde, si notamos, por ejemplo, o el paciente refiere que siente que el párpado está, o se lo visualiza, que el párpado caído, el término específico de esto es ptosis palpebral. Pero atención aquí, que hay una salvedad, porque si esa caída del párpado o esa visualización del párpado como caído es por un engrosamiento del tejido, a eso se le denomina pseudotosis. Ahora, hay otras alteraciones que pueden ocurrir en el párpado y que también tienen nombres específicos, los cuales, si el borde del párpado se pliega hacia adentro y el paciente describe o observamos que las pestañas están rozando el ojo, esto tiene un término médico preciso y apropiado denominado entropión. Y si pasa lo contrario y el párpado se invierte hacia afuera, estamos ante un signo clínico denominado ectropión. Estos, si bien son detalles por ahí visualmente mínimos, tienen, como se pueden dar cuenta, nombres muy, muy precisos. Y ahí un ejemplo clásico y muy común es el famoso orzuelo, con su nombre específico, al cual no podemos decirle, como nos refiere el paciente, que quizás nos dice que tiene un bultito en el ojo, sino que orzuelo es la traducción del término médico que hace referencia a una infección aguda específica que incluso por lo general está provocada por bacterias como el estafilococo directamente en las glándulas palpebrales. Esa inflamación y el enrojecimiento súper localizado son características claves que tenemos que de alguna manera grabar en nuestra memoria visual para poder denominarlo adecuadamente
cuando lo encontremos o cuando el paciente nos lo refiera con su lenguaje habitual. Vamos a continuar la terminología de cabeza y cuello refiriéndonos a cómo se describe el dolor según la región que esté afectada. Sería la localización regional del dolor, ya sea que pueda ocurrir en cualquiera de las diferentes estructuras que abarcan cabeza y cuello, lo que nos va a dar un término específico para cada una de ellas. En donde aquí es fundamental aprender que el sufijo algia significa justamente dolor. Y según la región afectada por dolor, si agregamos a esa palabra raíz que haga referencia a la localización o región del dolor, el sufijo algia, vamos a poder ir armando de alguna manera los términos clínicos específicos para referirlo de manera profesional. Por aquí tenemos, si el dolor está limitado al oído, nosotros lo vamos a traducir con el término médico otalgia. Y por el contrario, si ese dolor está originado a nivel de alguna pieza dentaria y es específico allí, el dolor se va a referir como odontalgia. Hay otra denominación muy específica para referirnos a un tipo de dolor que quiero que aquí presten especial atención y lo incorporen, que es cuando el paciente refiere un dolor específico que se produce al tragar o al deglutir. El término médico adecuado para referirnos a este dolor es odinofagia, el cual puede ser producida por distintas lesiones inflamatorias en alguna de las estructuras que aquí están involucradas, como amígdalas, faringes o incluso la base de la lengua. Hay otras estructuras que también pueden afectarse con otro tipo y otras características de dolor. Estas no tienen nombre específico pero sí hay que identificarlo al interrogatorio porque, por ejemplo, el dolor parotidio, que es aquel dolor localizado en la glándula parótida, el paciente lo puede referir como que empeora al masticar, por ejemplo. Y en esta misma línea encontramos otro dolor, que es el dolor laringio, que a diferencia de la odinofagia, lo puede referir como un dolor más profundo que el de la odinofagia, y que incluso uno puede interrogar qué lo exacerba, y en el dolor laringio podemos encontrar que se exacerba al fonar o al hablar. Estos son otros tipos de dolor. También encontramos aquí, haciendo referencia a cabeza y cuello, que cuando existe una desviación hacia un hombro del cuello y que el cuello queda, por así decirlo, trabado, con una desviación viciosa que lo acerca al hombro, el término específico de esta situación clínica se denomina tortícolis. Aquí les dejo a modo de repaso otra imagen en donde delimita específicamente la región afectada con dolor para encontrar el término médico adecuado según esta localización. Hay otro grupo de términos médicos que debemos incorporar que hacen referencia a las secreciones. Esto sería la eliminación de distintas sustancias por diversos orificios naturales. En cuanto una forma práctica y accesible de incorporarlas y aprenderlas es si las agrupamos según cuál es su orificio de salida. Entonces, según cuál sea su orificio de salida, la podemos clasificar con dos prefijos que nos van a hacer referencia a cuál es el lugar por donde sale esa sustancia. Si la sustancia sale por fosas nasales, el prefijo que vamos a usar es rino. Y si la sustancia sale por oído, o sea, por conducto auditivo, el prefijo que vamos a usar en ese caso es oto. Y ahí vamos a hacer distintas combinaciones según cuál sea la sustancia que se está eliminando por alguno de estos dos orificios. Encontramos aquí que si es líquido o mucoso lo que sale por fosas nasales, el término adecuado, si juntamos ese prefijo rino, sería rinorrea, para hacer referencia justamente a eso, al líquido mucoso que sale por nariz. Si por el contrario, el fluido que se encuentra eliminándose por nariz o por fosas nasales es sangre, el término médico adecuado, armando la palabra, sería rinorragia. Pero aquí quiero contarles que hay otro término médico más específico que significa lo mismo, salida de sangre por nariz, que es el término epistaxis, y es importante que lo incorporen. Ya dijimos que si hacemos referencia a que el líquido sale por otra estructura, otro orificio natural, como es el conducto auditivo, el prefijo que vamos a usar en ese caso es oto, haciendo referencia, si lo que sale es líquido, será otorrea, y si lo que sale es sangre, el término específico para denominarlo será otorragia. La distinta salida de secreciones anormales son y terminan siendo banderas rojas, especialmente en las urgencias, ya que si, por ejemplo, estamos frente a un traumatismo de cráneo y gotea por la nariz un líquido claro como cristal de roca, ese líquido se puede tratar de líquido cefalorraquídeo. Y si estamos describiendo que está saliendo por fosas nasales, hay un término apropiado para describir esta situación de extrema gravedad, que puede estar indicando incluso una fractura a nivel de base de cráneo, que se denomina craniolicuorraquia.
lo cual es una bandera roja gigante respecto a alerta neurológica. Cuando, por otro lado, analizamos la voz y aquellas alteraciones en la misma, es habitual y podemos escuchar que la gente suele decir estoy ronco o me quedé sin voz. Técnicamente, si hay una alteración del tono, como una voz ronca o voz nasal, el término específico de esto es disfonía. Cuando el término afonía lo vamos a guardar estrictamente para cuando hay una pérdida total de la voz y donde no hay nada de emisión de sonido hablado. También existen otros términos menos frecuentes, como son la diplofonía, que es producir dos tonos al mismo tiempo. Otro de ellos es el falsete, que es alcanzar un tono artificialmente alto. Seguimos con nuestra exploración de otros términos que abarcan la anatomía de la cabeza y el cuello, y aquí es cuando nos acercamos y llegamos a la cavidad bucal, en donde, justo a la entrada, en los labios, nos podemos encontrar con lo que es la queilitis, que es ni más ni menos que la inflamación de los labios, donde típicamente se ven muy rojos, con fisuras dolorosas, en ocasiones a nivel de las comisuras, descamación y ardor. Es por ahí uno de esos signos que saltan a la vista mucho antes de siquiera pedirle a la persona en una exploración física que abra la boca o que nos comente qué es lo que le sucede. Si continuamos nuestro recorrido por la cavidad bucal, nos podemos encontrar con que lo que queremos describir es mal aliento. Para ello, el término apropiado es halitosis. Por otro lado, hay otra terminología que tiene ya más que ver con lo que es la producción y la cantidad de producción de saliva, en donde si el paciente nos refiere que siente mayor cantidad de saliva, el término adecuado es cialorrea. Y si por el contrario, la referencia es de que siente la boca como un desierto de lo seca que está, el término adecuado es serostomía. Antes de pasar a lengua, les hago referencia a otra terminología de cavidad bucal, que es aquella donde se describe una inflamación general de toda la mucosa oral, incluso a nivel de encías. Y el término específico para ello es el de estomatitis. Continuando ahora sí con la descripción específicamente de la lengua, nos podemos encontrar con un tipo de lengua que se denomina lengua saburral, la cual es cuando se visualiza como una capa blanquecina o amarillenta sobre el dorso de la lengua. Y aquí quiero pedirles que visualicen otro tipo de lengua, realmente y visualmente mucho más impactante, que es la melanoglosia, en la cual se observa una pigmentación bien oscura y casi negra de la lengua, con un aspecto que se podría describir hasta velloso en su aspecto, y esta pigmentación tan característica que una vez que uno la visualiza es imposible de olvidar. Lo que hay que ahora recordar es el término específico. Hay otras variantes que podemos encontrar de lenguas que ya parecen más casi obras de arte. Las vamos a ver a continuación. Una de ellas es la lengua geográfica, la cual, como pueden observar, tiene unas áreas eritematosas, bien rojas, sin papilas, con esos bordes que se visualizan blancos e irregulares, que van cambiando de forma y literalmente parecen un mapa. Esa es la lengua geográfica. Por otro lado, también podemos encontrar una variante de lengua, la cual se visualiza y se muestra con surcos muy profundos, que le dan como un aspecto súper arrugado, como con fisuras, que se denomina lengua escrotal o justamente lengua fisurada. Antes de pasar a ya las últimas diapositivas y hacer un cierre un poco más divertido con un caso clínico, no quiero dejar de mencionar que en los términos que hemos visto previamente, hay otros términos que hacen referencia a la inflamación en sí de distintas estructuras. Cuando nos referimos a inflamación, podemos usar el recurso del sufijo itis para hacer referencia a la inflamación, y según la localización en la cual esté esa inflamación, podemos ir armando el término, por ejemplo, glositis, si estamos queriéndonos referir a que lo que está inflamado es la lengua, generalmente es un signo objetivo de una lengua inflamada y eritematosa o enrojecida, mientras que hay otros términos que ya los repasamos previamente, como queilitis, cuando esta inflamación está limitada, recuerden, al labio, o estomatitis a toda la mucosa bucal. Pero hay otro término que habla de dolor específicamente en la lengua, ya como la descripción de una experiencia más subjetiva, ya sea de dolor o ardor en la lengua, la cual se denomina glosodinia o glosalgia. Y ahora sí, nos adentramos en la última parte de esta clase, en donde para dar cierre y terminar de una forma un poco más práctica, les comparto
un mini caso clínico que en realidad nos va a ayudar a enfocarnos en la anamnesis para ir haciendo la traducción a la terminología médica, en donde van a ver que muchos de estos términos vamos a tener que hacer el ejercicio en la vida real, por así decirlo, en donde en este momento los invito a hacer de alguna manera el ejercicio de la traducción mental juntos, donde si les propongo de algún modo visualizar una escena. Imagínense que ustedes están en la guardia y van a escuchar lo que trae el paciente, para lo que nos va a contar respecto a lo que le está sucediendo, y ustedes van a tener que ir haciendo una traducción a terminología médica de cada uno de estos signos y síntomas que el paciente nos comparte. Imagínense, como les decía, que están en una guardia, entra un paciente, se sienta frente a ustedes y empieza a contarles qué les duele. El paciente puede decirles algo así: mire, doctor, doctora, me duele de manera insoportable la garganta cada vez que intento tragar la comida. En ese momento, si vamos haciendo el ejercicio en tiempo real, el objetivo es que ustedes lleguen a que su cabeza ya procese la deglución, asocie el dolor que el paciente está describiendo, y en la historia clínica, cuando escuchan este relato, automáticamente anotan que el paciente presenta ¿qué cosa? En este caso sería odinofagia. Luego siguen escuchando y el paciente les dice: siento que no tengo ni una gota de saliva en la boca, la siento completamente seca. Y aquí otra vez, ustedes rápidamente van a lograr dentro de poco hacer la traducción, y esa disminución drástica de saliva que el paciente les describe, ustedes directamente la van a escribir y van a tomar nota como serostomía. Pero bueno, imaginémonos que en esta situación la cosa no termina ahí. Y el paciente nos dice: para colmo, esta mañana, cuando me despertó, me sangró muchísimo la nariz y hasta manché todo. Entonces ustedes ahí, en simultáneo, van pensando: bien, sangrado por las fosas nasales. Entonces, automáticamente agregan a su registro el término rinorragia, o si aprendieron en esta clase que hay algunos términos un poquito más complejos donde no es tan fácil armar palabras raíz con sufijos y prefijos, encontramos que en lugar del término rinorragia, si ya son unos expertos, directamente cuando el paciente describe este sangrado nasal, ustedes rápidamente van a tomar nota como epistaxis. Y bueno, y así podemos ver cómo, de alguna manera, va ocurriendo la magia de la anamnesis, en donde uno toma por ahí la experiencia cotidiana, como nos puede traer en este caso y en esta situación compartida, y uno la ordenan en verdadera ciencia médica. Para terminar, quiero compartirles que la terminología médica es un lenguaje y es una forma de comunicarse que requiere de estudio, requiere de razonamiento en muchos casos para confeccionar los términos, pero que se logra con la práctica. Así que los invito a practicar con sus docentes. A continuación les voy a dejar algunos disparadores de traducciones clínicas como para que repasen, y una reflexión final que creo que hace al sentido de nuestro curso. Y aquí me despido. Agradezco la atención en tomar y escuchar esta presentación, eh, dejándoles como reflexión que lo que vamos a desarrollar a lo largo de todo el año, junto con principalmente con la anamnesis, nos lleva a pensar que si somos precisos en encontrar los términos clínicos adecuados, estamos cumpliendo y llevando a cabo un paso indispensable para, en definitiva, llegar hacia una exactitud en nuestro diagnóstico. Muchas gracias.